Personas que han dejado de ir a la iglesia, ¿qué les hizo dejar de hacerlo? Respuesta 1. El enfoque en las apariencias. Parecía que a nadie le importaba lo que sucedía a puerta cerrada, siempre y cuando no se les obligara a reconocerlo. Sentía que a nadie le importaba si se le pudrían los dientes de atrás, siempre y cuando los de adelante se vieran bien, por así decirlo. Respuesta 2. Dejé de ir a los 14 años y 2 personas diferentes, una de ellas el pastor, me dijeron que los dinosaurios nunca existieron. Esa noche, me fui a casa, me senté en la cama y me dije, no puedo permitirme volver a ser tan estúpido, y nunca volví. Iba 4 veces por semana, era una parte importante de mi vida. Respuesta 3. Demasiadas personas falsas, demasiadas personas que creen que el cristianismo y las creencias políticas van de la mano, y demasiadas personas que confían en Dios y no quieren trabajar ni solucionar sus propios problemas. Respuesta 4. Dijeron que el cáncer de mi madre era una prueba de Dios para mí y mi familia. Si Dios realmente está probando a la gente con estas situaciones horribles, ¿es realmente un Dios bueno? Tiene el poder de mejorar la vida de las personas, pero la mayoría sufre muchísimo a lo largo de su vida, ya sea por abusos a su alrededor, diagnósticos médicos, dificultades económicas, etc. Entonces, ¿no le interesa mejorar la vida de las personas, solo probarnos? Respuesta 5. Leí la Biblia. Llegué a conclusiones muy diferentes a las que me enseñaron en la iglesia. Respuesta 6. Empecé a darme cuenta de que me sentía culpable por cosas que no estaban realmente mal y que no afectaban negativamente a los demás. Ahora no necesito que los demás interpreten el bien y el mal, simplemente hago todo lo posible por ser una buena persona a mi manera. Respuesta 7. Alrededor de 2003/2004, recibimos estos 2 sermones en semanas consecutivas. 1. Ser home-cero es una abominación contra Dios y un pecado horrible que va contra la naturaleza, y es una desgracia para el Señor que estos paganos legalizaran el matrimonio igualitario. 2. Aunque estos sacerdotes fueron sorprendidos abusando de menores, debemos perdonarlos como Jesús perdonó. Esta era la Iglesia Católica en pocas palabras, y toda mi familia ya no podía ser parte de esto. La hipocresía era palpable. Respuesta 8. Me crié en la Iglesia de Cristo. Se supone que las mujeres no deben hablar delante de los hombres, sino que deben filtrar su voz a través de su esposo o padre. Mi padre tiene Alzheimer y mi esposo, criado en la iglesia, me pegaba, me engañaba, mentía, robaba y golpeaba a nuestros hijos. También les obligó a que llevaran a un chico H0 de 16 años al frente y lo excomulgaran delante de más de 1000 personas. ¡Qué maldita secta! Respuesta 9. Fui a una universidad bautista y estaban construyendo un nuevo estadio de fútbol. Un día, en el parque para perros, estaba hablando con un profesor, que también era predicador, sobre el nuevo estadio. Nos emocionamos al escuchar que a ninguno de los dos le parecía buena idea. Pero nunca olvidaré su expresión de disgusto cuando le dije que el dinero debería destinarse a ayudar a la comunidad, en gran medida empobrecida, que rodea la universidad. Él pensaba que debería destinarse a construir más iglesias. Fue entonces cuando me di cuenta de que tengo una moral y una ética fundamentalmente diferentes a las de los feligreses. Respuesta 10. Simplemente ya no me satisfacía y llegué a la conclusión de que la mayoría de la gente usa la religión para encubrir sus defectos y miedos. Respuesta 11. Dormí hasta tarde un domingo y me encantó. Nunca volví a la escuela dominical, mi hijo mayor está en la facultad de medicina y mis otros hijos son excelentes estudiantes. Cuando la gente me pregunta cómo mi esposa y yo criamos a nuestros hijos, siempre les digo que hay que asegurarse de estar descansados. Respuesta 12. Cuando me estaba divorciando, mi pastor me llamó y me dijo que pensaba que sería mejor que no volviera a la iglesia hasta que recompusiera mi vida. Mi exesposa se quedó y fue recibida con los brazos abiertos. Así que estoy un poco desilusionado. Respuesta 13. Ya no soportaba la hipocresía. En la iglesia donde me crié, la gente era de lo peor, racistas, malos con sus hijos, bebían demasiado y chismeaban cruelmente sobre sus vecinos. El pastor era encantador, pero la congregación ignoraba todo lo que se enseñaba. Respuesta 14. Nunca pude conectar con nadie en la iglesia, eran demasiado eclesiásticos.
No parecían capaces de tener conversaciones que no giraran en torno a la iglesia o la Biblia, y no puedo hablar de eso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su estrechez de miras también era bastante exasperante y no podía seguir lidiando con eso. Respuesta 15. Al principio de mi estancia en Irak, era artillero en un UMB. Un chico iraquí, de 8 a 10 años, me lanzó una piedra a mi barra diagonal al camión. Apreté el gatillo antes de que mi cerebro se diera cuenta de que era piedra, no peligro. No maté a nadie, pero me afectó muchísimo. Era un católico devoto por aquel entonces. Fui a la siguiente confesión para pedir ayuda. El sacerdote estaba obsesionado con si me había dado autoplacer con la mano y no le interesaba en absoluto lo que, en aquel momento, era lo más cerca que había estado de matar a alguien. A partir de ahí, la situación empeoró durante unos años, hasta que llegué a la conclusión de que todas las iglesias artificiales eran corruptas y moralmente inmorales. Y bueno gente, ese es el video de hoy. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en los comentarios y apoya con un buen like. Hasta pronto.